un tema complejo, cómo navegar con éxito en esta maraña, esta red de gobierno que tienen los proyectos de cambio y de transformación. Entonces invitamos y muy generoso aceptó compartir con nosotros su experiencia Gustavo Hacha. Él es magíster en Sociología y licenciado en Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Argentina, y es especialista para sintetizar en consultoría estratégica, gestión del cambio y recursos humanos, pero tiene muchas experiencias y áreas de trabajo. Tiene más de 25 años trabajando en proyectos de transformación en prácticamente todos los países de América Latina y en Estados Unidos, en Australia. Además del tema de cambio y transformación, también en cuestiones de estrategias corporativas y en varios aspectos vinculados a las políticas de recursos humanos, a la gestión de recursos humanos. Además, también fue gerente en el área de management de Price Waterhouse, Cooper, y lideró proyectos del BID, de la Comisión Europea, del Banco Mundial. Bueno, o sea que tiene una experiencia bastante amplia en diferentes campos y en diferentes tipos de organizaciones y en diferentes países. O sea que los aspectos culturales los tiene ya integrados en sus proyectos. Entonces vamos a dejar, él nos va a presentar, como hacemos siempre, nos va a presentar unas ideas y después le vamos a poder hacer todas las preguntas y comentarios que queramos para seguir trabajando este tema. Bueno, adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, donde estén. Un placer estar en esta universidad prestigiosa. Yo hasta hace poco daba clases en la hermana UCA, Universidad Católica Argentina, en el MBA, daba comportamiento organizacional y daba estos temas también, y discutíamos estos temas y trabajábamos y nos divertíamos también, entendiendo un poco la complejidad del cambio que trae las organizaciones. Y a la gente más joven le contaba que cuando uno era más joven, hace ya 25, 27, 30 años atrás, cuando empezó a trabajar profesionalmente, se percibían los cambios de la organización y con un proyecto determinado, una vez cada 4 o 5 años teníamos un proyecto. Y desde el 2000 para acá, 2005 para acá, empezó rápidamente a acelerarse todas las cuestiones de las transformaciones, porque obviamente el mercado, las demandas, empujaban a que las compañías por lo menos se adapten, ¿no? Yo siempre digo que en los cambios hay como dos grandes tipos de compañías, las adaptativas, las que tienen cultura adaptativa, y que obviamente esto es un porcentaje alto del mercado, y hay otro tema que también se trabaja mucho que tiene que ver con las innovadoras y las que son realmente disruptivas, ¿no? Que son aquellas compañías que a partir de un producto, una idea, un servicio, generan una disrupción en el mercado. Y esto genera un cambio, inclusive social. Más allá que tengo una maestría en sociología, trae una disrupción social porque cambia el uso y la costumbre del consumo, por ejemplo. Entonces, eso es importante también saberlo. No es lo mismo Apple, que generó un cambio radical en ciertos productos y servicios y nos cambiaron ciertos hábitos a nosotros, que una compañía que permanentemente se está adaptando, genera cambios, ¿sí?, para adaptarse a distintas situaciones y seguir siendo competitiva. Y este es un punto importante. Ahora, también hubo un salto cualitativo del 2010, 2012 para acá, que tiene que ver con proyectos de cambio y proyectos de transformación. Que nosotros ya lo veíamos viendo desde antes, donde un proyecto de cambio es, en términos generales, en los años 90, principios de los 2000, eran los proyectos cuando implementábamos SAP, por ejemplo. Eran los proyectos cuando hacíamos una reingeniería de negocios. Un proyecto cada tanto, un M&A, ¿sí? Ahora, cuando requiere, por ejemplo, la industria bancaria requiere una transformación digital, necesitas hacer una transformación, porque justamente te cambia de raíz 4 o 5 aspectos que tienen que ver con el negocio. La estrategia, claramente, la relación con tu cliente, el cambio de productos y servicios, ¿sí?, y obviamente la cultura y las personas. Y el eje cultura y personas
por ejemplo, en transformación digital, es súper crítico, porque te va a cambiar el rol, por ejemplo, te cambia el rol de los ejecutivos de cuenta de un banco, te cambia la cultura en cómo vas a tener que atender a los clientes. Entonces está todo ahora la lógica del cliente céntrico. Y eso necesita generar una cultura que esté muy asociada a generar valor permanentemente a tus clientes, ¿no? Y tus clientes forman parte de la cadena de valor de la compañía. Bueno, eso es una cultura, es un chip y es una cabeza donde tenés que trabajarlo permanentemente. Y además les hago la adenda de esto, que como bien dijo Mónica y también dijo Ana, tengo mucha experiencia en Latinoamérica, el chip que a veces nos meten para trabajar en estos cambios y transformaciones que son fantásticos, tiene ahí un inconveniente que a veces se transforma en un cisne negro, que es la cultura. La cultura nuestra, no la cultura organizacional, la cultura nuestra de latinoamericanos, porque es muy buena y muy excelente la vasta bibliografía que tenemos desde épocas atrás, ¿no? Desde los clásicos, pasando por Drucker, pasando por, bueno, todos los libros que hemos leído a lo largo de nuestras carreras, que tenemos ahí el inconveniente cultural, que ahí también es una traba en el cual para implementar transformaciones, para implementar culturas de cierto estándar de calidad, clientes céntricas, experiencias del empleado, digitalización, agilidad, etcétera, 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 tenemos que también cambiar nosotros muchos hábitos con los vicios que traemos, siendo nosotros latinoamericanos. Porque la literatura está muy bien basada en lo que es la cultura anglosajona. Y esto yo es una crítica que tengo, más allá que comparto lo que es el management como concepto científico. Pero ojo que nosotros somos latinoamericanos y cuando queremos implementar algún tipo de cambio cultural, tenés que hacer trabajos y retrabajos y nuevos retrabajos para que la gente cambie ese mindset que tenemos a veces de raíz, ¿sí? Porque lo traemos desde padres, desde abuelos, desde nuestro contexto, desde la educación misma que hemos tenido. Entonces, este es un punto que para mí es medular, que da para otro webinar, que tiene que ver realmente la transformación cultural, porque la transformación cultural es un issue en este tipo de proyectos. Entonces, un poco como introducción, bajarles este tema. Ahora bien, cuando comenzamos a trabajar en proyectos, lo primero que, por lo menos inclusive, no solo ahora hay metodología, sino también uno aprendió a trabajar con esta lógica, es empezar a averiguar quién es el dueño del proyecto. Este es un punto importante. ¿Quién es el dueño del proyecto? Es un poco, bueno, acá yo traje un par de slides como para que también visualmente ustedes tengan la información que a medida que vaya comentando la ¿Las puedan también. compartís, Gustavo? ¿Querés que te las Sí, comparta? estoy intentando si me ayuda la tecnología, porque a veces cuando uno comparte un documento es como que la notebook se te queda, la Ahí nube, no sé si... ¿Ahí se ve? está empezando. Ah, está empezando, bueno, me alegro. No sé qué pasó, pero se ha Oh, detenido la función. Bueno, esto es lo que yo les decía después de aprender si querés yo te lo comparto y tú me decís sí, para pasar, ¿sí? dale, perfecto, no hay ningún problema, porque a veces ya uno aprendió en este año y medio de pandemia y de trabajo remoto que apretás el compartir y se te queda la máquina, se te cayó el wifi, etcétera. Y decís, ¿qué pasó? Bueno, no sé, nunca se sabe. Bueno, a ver, Mientras no dale, te eche el Zoom, no, que no, también no, nos ha pasado. por supuesto, por supuesto. Sí, sí, que eso, esa es más brava. Bueno, ya. A ver, lo que les comentaba, cuando, por ejemplo, yo siempre tuve un rol de consultor, de asesor, ¿sí? Y en alguna o que otra ocasión me han dicho, mira, te queremos contratar porque queremos que vos seas o el director del proyecto o el director de Change Management, depende del tipo también de proyecto que se presente. Y queremos que vos lideres un poco todo el proyecto porque no tenemos cultura de proyecto. Esto es un punto que es también para discutir. Entonces, lo primero que nosotros empezamos a indagar es, la pregunta del millón es, ¿quién es el dueño del proyecto? ¿Quién es aquel que pensó que hay que cambiar algo o una serie de elementos dentro de la organización? Este es un punto
clave y crítico para nosotros. Entonces, descubrir quién es el dueño del proyecto nos ayuda también a entender obviamente sus propias expectativas. Entonces ahí es trabajar cuál es la visión, cuáles son sus expectativas, cuáles son los propósitos del cambio, qué es lo que quiere cambiar, el impacto en el negocio, porque es importante que un proyecto defina los impactos del negocio. No solo es el ROI, no solo es el retorno de la inversión que tiene un proyecto, sino también los impactos, ¿no? El impacto en la cultura, en las personas, en procesos, en tecnología, en la relación con los clientes, en el cambio de una estrategia, nuevos productos y servicios. O sea, es tan diverso que el tema es, bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener este proyecto en el negocio? Si pasamos a la próxima, ahí les traigo un dato bien duro de una encuesta. El 75% de los proyectos fallan por falta de un correcto patrocinio. Patrocinio, sponsorship, comité de dirección, etcétera, ahora vamos a ver, son aquellos que son los dueños del proyecto y que tienen que velar por cierta calidad de los proyectos, ¿no? Que el proyecto no solo termine en tiempo y en forma, sino también que obviamente cuando se haga una transformación, cuando se hace una serie de cambios, tengan impacto en el BAU del proyecto, ¿no? En el día a día del proyecto. Y que eso después se transforme como algo normal y habitual dentro de lo que es la organización. Por ejemplo, nuevos procesos, por ejemplo, funcionalmente una nueva tecnología, por ejemplo, nuevos roles y funciones. Eso después se tiene que incorporar como hábito dentro de las organizaciones. Y eso también después hay que hacer un monitoreo. Ahora, ¿por qué decimos, o por qué se me ocurrió a mí poner esta cifra del 75% de los proyectos fallan por falta de un correcto patrocinio? Porque claramente nos hemos encontrado con algunos personajes dentro de las organizaciones en donde se creen que son el gran visionario, creen en esto y después, obviamente, el proyecto no permea en lo que es la organización, no está bien estructurado, no está bien definida la idea, no está ligado el proyecto con la estrategia. La visión de la tecnología, disculpen si hay algún tecnólogo ahí, es un poco encorsetada con respecto a la funcionalidad de la tecnología, por ejemplo, ahora que está tan en boga o en los últimos años, está muy encorsetada en que es tecnología pura y no se dan cuenta que hay otros elementos que impactan en la tecnología, como por ejemplo los procesos de negocio, las políticas, las estructuras organizacionales, protocolos, gente, etcétera. Entonces, cuando empezamos a preguntarle o nos sentamos con los patrocinadores o el patrocinador, cuáles son los propósitos del cambio, le hacemos preguntas no difíciles, le hacemos preguntas para pensar. Porque a veces uno dice, quiero ir para allá, y en realidad no es tan para allá, es un poco más para acá. Entonces, ayudamos a afinar, ¿sí?, esa visión primaria que tiene ese sponsor. Entonces, ahí tenemos un primer soporte de asesoramiento y de asesoría que tiene que ver con refinar esa visión del proyecto, refinar los grandes propósitos del proyecto, entender el impacto de un proyecto, de una característica determinada en el negocio, porque el proyecto, como ustedes saben, empieza y termina, y eso, los productos del negocio, perdón, los productos del proyecto impactan en el negocio. Esto es clarísimo, esto es clave. Ahora, este es un punto neural que a nosotros nos sirve después para planificar. Porque esa información, ese feedback, ese coaching que le tenemos que dar al patrocinador o equipo de patrocinadores o comité directivo, es para refinar después el proyecto. Porque obviamente el proyecto hoy, en esta instancia, cuando nos sentamos, la instancia del proyecto es una instancia embrionaria, es una instancia donde están más en el pensamiento, y nosotros le llamamos pensamiento estratégico. Esta es la lógica, darle pensamiento estratégico a un proyecto. Entonces ahí tenemos un primer paso que ayuda a que el patrocinador haga un poco el fit, ¿no?, de entre su visión, la expectativa, la realidad, el resultado. ¿Cuál es el fit de esa idea? El segundo punto es que al patrocinador o equipo de patrocinadores o al comité hay que formarlos.
porque hay que tener también ciertas competencias para ser patrocinadores. Y hay que saber también que el patrocinador, si bien es el dueño del proyecto, ¿sí?, es el principal agente de cambio del proyecto, hay que formarlo y hay que decirle cuándo entra y cuándo sale en el proyecto. Si es un sponsor permanente que está por encima, por ejemplo, del project manager, del equipo de change, de los equipos funcionales que están transformando, etcétera, termina siendo una molestia. O sea, el patrocinador tiene que entender que a ese equipo hay que darle empowerment. Entonces ahí también se discute quiénes van a ser o quiénes van a participar en el equipo de gobierno de proyecto como project manager. En algunos casos más complejos hay varios project managers, ¿sí? ¿Quién va a ser el equipo de change? ¿Quiénes van a ser los líderes funcionales, los líderes de equipos? Porque también, y ahí entra el vicio latinoamericano, si el patrocinador es un director, ¿sí?, o es un gerente de primera línea de la compañía, y el project manager es un empleado calificado, o es una segunda línea, vamos a tener algún tipo de problemas. Y esto ya, obviamente, de tantas experiencias, ya la antena está atenta, porque el project manager empieza a perder cierta autonomía, cierta libertad en el manejo de lo que debería ser un project manager. Y ahí también empiezan algunas colisiones, donde el project manager, si se siente muy acosado o muy agobiado por el patrocinador, se termina renunciando, se termina yendo, o pide, por favor, mandame a Siberia, porque no quiero saber más nada del proyecto. Entonces ahí hay un tema importante, que es que el patrocinador tiene que entender que aquella persona designada como project manager, aquellas personas designadas gerente de change management, líder de change management, líderes de frente, líderes funcionales, especialistas, etcétera, hay que respetarlos por la elección que tienen. Y ahí, bueno, después obviamente, ahí hay que también refinar el perfil de las personas que van a ocupar ese puesto. Porque, ¿qué pasa? Vuelvo a insistir. La impronta del mercado es una impronta de proyectos permanentes en estos últimos 10, 15 años. Y las compañías tienen que empezar a estructurarse de alguna manera como digamos, tener un espacio de proyectos permanente, una PMO, por ejemplo, una oficina de transformación. Ahora, las personas designadas, y que se ha puesto la lupa y se ha hecho una selección de por qué a tal persona o a cual persona hemos elegido como project manager, tiene que tener también un respaldo en su autoridad. Si no, como decimos, no sé si allá se dice lo mismo, estamos en el horno, estamos en problemas. Porque después ahí empiezan los desgastes emocionales dentro de un proyecto. Yo siempre digo, yo soy un enfermo porque me encanta trabajar en proyectos. Me encanta, me da adrenalina. Y hay gente que no lo tolera por la presión, por los due dates que tiene, por las reuniones, la saturación de las comunicaciones. Entonces ya lo saben. Pero hay gente que no. Entonces también hay que preparar a las personas de que hay un momento de la curva en que te puede explotar algunas bombas y que la cuestión emocional también tiene su impacto. Entonces ahí también hay que trabajar con el sponsor para que no sea un acosador, para que no sea una persona que esté presente y de alguna manera a esos equipos no le dé la libertad y que se merecen y que obviamente ayudan a que un proyecto sea creativo. Por eso, al principio, cuando trabajamos con el patrocinador, decimos, ¿cuándo entrás? ¿Cuándo salís? De manera inteligente. O sea, utilizás la figura del patrocinador en los momentos clave de un proyecto. Este es un punto súper, súper crítico. A mí me ha pasado en un proyecto, imagínense, de la industria petrolera, teníamos un patrocinador que era fantástico, pero tenía la cultura de patrón de estancia. Era un gerente de segunda línea en una petrolera, con mucha ascendencia en la gente, muchísima ascendencia en la gente. Y en un momento se puso áspero el proyecto. Áspero en el sentido de que tuvimos hasta una cierta rebelión. Y hay que pararse una rebelión con sindicato, con los muchachos en el campo. Se dice en el campo,
cuando están en los pozos petrolíferos, etc. O sea, le golpeé la puerta, fui, me senté y le dije, estamos en problemas. ¿Qué hacemos? Me dijo, ¿qué necesitas de mí? Ah, bueno, dije, por fin alguien que me dice esto. Bueno, necesito esto, esto, esto y esto. Que te pares ante las personas, que impongas tu liderazgo, tu autoridad, y que hagan lo que tienen que hacer. Entonces ahí apareció, después de un mes y pico de estar medio desaparecido, y empezó a golpear la mesa. Digo, también entendiendo, y acá hay un dato, ¿no? No es autoritarismo ni nada, es también entender la cultura de industrias. Además de la organización, hay culturas de industrias, por ejemplo, en minería, en petróleo, son no las oficinas corporativas. Estoy diciendo, una cuestión es la cultura de las oficinas corporativas y otro es la cultura en la producción, en los pozos, en el campo, como se dice. Entonces, también utilizar inteligentemente cuando entra y pedirle, necesito que comuniques, necesito que lideres, necesito que veas a un grupito de stakeholders que son la piel de Judas. Bueno, tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Esa impronta es clave para que el proyecto sea eficiente. Ahora, la pregunta es, digamos, 100% te garantiza que el proyecto sea exitoso? No, 100%, claramente que no. Necesitas metodologías de trabajo, herramientas, un equipo sólido. Hay un montón de temas que hacen que un proyecto sea exitoso. Pero si no hay cabeza, esto es así. Si no hay una cabeza, no hay un liderazgo, es muy probable que fracase. No es un caso que a mí me tocó vivir, pero sí un colega que el patrocinador estuvo muy activo en la etapa de planificación de un proyecto y cuando se tuvo que hacer el kickoff, le agarró un pánico escénico y desapareció. Y en un kickoff, que es clave en un proyecto, ¿no? Que es donde das la bienvenida, es el onboarding del equipo, es cuando el equipo se empieza a conocer, empezás a comunicar los grandes propósitos del proyecto, cómo vamos a trabajar, se conocen los internos con los externos. Le agarró un pánico escénico y no pudo. Y eso perjudicó a ese proyecto, me decía este colega. Entonces ahí tenemos la importancia de un correcto patrocinio. Después ahí están los temas de decisión. No solo el tema de manejar ciertos temas de clima, de un proyecto, que son complicados, etcétera, sino el proceso decisorio. Digamos, el proceso decisorio de un proyecto tiene 4 o 5 hitos que son claves críticos. Acá acabo de contar el tema del kickoff. El kickoff es un hito del proyecto crítico. Después hay otros hitos del proyecto crítico, como por ejemplo las validaciones, los go, no go, ¿sí? Los cierres de proyecto, momentos claves donde hay negociaciones. Depende también del tipo de proyecto y cómo se estructura un proyecto, pero más o menos estoy dando ahí los datos generales de cómo tiene que participar activamente un sponsor o un patrocinador. Si pasamos a la próxima, por favor. Ahí les doy un poco lo que para nosotros es un sponsor, ¿sí? Y también les traigo una metodología de Change Management que trabaja muy bien, además de trabajar con proyectos de Change Management, trabaja muy bien el tema de la importancia del liderazgo en los proyectos. El liderazgo en los proyectos acá es crítico. Y, por ejemplo, fíjense en la etapa de inicio y planificación, ¿sí? La primera, ahí colocamos un poco las grandes macroactividades que nosotros generamos dentro de lo que es un proyecto con los sponsors. Esto es generar el sponsorship management, que es sensibilizar, primero, trabajar con los propósitos del proyecto, sensibilizar al sponsor y a su equipo, ¿sí? Y después formarlo y después, obviamente, trabajar con los grandes objetivos y propósitos del proyecto, cómo va a tener que tomar decisiones, los riesgos que inclusive tiene un proyecto, ¿sí? Cómo también él tiene que alinear a los líderes de negocio, porque acá también hay otro problema, ¿sí? Él es ese sponsor puede ser un gerente de
primera, segunda línea, pero tiene que también conciliar con sus propios pares, si tiene directores, si tiene un directorio que es medianamente presente, tiene que subir, tiene que vender el proyecto, ahí hay todo un tema de definición sobre lo que es la venta de un proyecto, no solo hacia arriba, sino después hacia abajo. Por eso ahí también, en algún momento, nosotros involucramos a los mandos medios dentro de un proyecto que es clave y crítico. A veces tiene más ascendencia sobre la gente un mando medio que un gerente de primera, segunda línea. Entonces ahí también hay que trabajar con los mandos medios, y los mandos medios no se pueden hacer los distraídos. Eso también nosotros le decimos, los mandos medios tienen que formar parte del cambio, más allá que no tengan un rol formal dentro del proyecto, pero tienen que ser también promotores del cambio. Y acá hay otro dato importante que es una etapa, según esta metodología, que es de adquisición. ¿Qué sucede en la etapa de adquisición según esta metodología? Entre otras cosas, aparecen los consultores, porque esta metodología está vista desde el punto de vista interno de la organización, no desde el punto de vista de los consultores. Entonces, la organización es la que genera inicio y planificación, ¿sí? Y después hay adquisición de consultores, que tiene que ver con, bueno, no sé, contrato a Globant para que me haga una migración tecnológica, contrato a Accenture para que me implemente SAP, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Tenés que generar el amalgamiento del equipo, ¿no? El equipo y los equipos, que pueden ser varios, porque podés tener proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. Y después está el equipo, si es una empresa muy grande, de gente que capaz que se vio en un pasillo y ahora tiene que trabajar en un equipo durante un año. Entonces tenés que trabajar en el team building de ese equipo muy fuertemente, y el mensaje tiene que ser, está bien, vos sos Accenture, o vos sos Globant, o vos sos de la consultora Pirulo, y vos sos de recursos humanos, y vos sos de operaciones, pero ahora es el equipo del proyecto. O sea, es desprenderse de esa camiseta para tener una nueva. Entonces, este punto de tener también el insight de somos un solo equipo es clave acá. Y el sponsor cumple un rol importante en el alineamiento de los equipos. Por lo tanto, también hay que preparar y formar a todo ese equipo, aunque sean consultores y vengan con la metodología top, hay que prepararse, hay que formarse en ser un solo equipo y funcionar como un solo equipo luego en las otras etapas de un proyecto, como ahí lo están viendo. Entonces, es clave esto, es clave que en esas dos primeras etapas participa activamente el sponsor, porque esto es la base para que empiece a funcionar bien un proyecto de estas características. Inclusive, si bien hemos planificado al inicio, también en la adquisición se hace una replanificación porque se calibra algunos temas que inclusive traigan los terceros o los proveedores o los consultores y que nos hayamos dado cuenta cuando hicimos el team building o el onboarding del equipo. Ah, nos olvidamos de tal cosa. Muy bueno el aporte de, bueno, vamos a agregar esta actividad dentro. Bueno, es dinámico esto. Entonces, importante esto. Importante que ese sponsor, patrocinador, nos genere visión. Primero, que obviamente tenga claro el propósito del proyecto, la estrategia del proyecto, que genere visión, que comparta esa visión, que alinee al resto del equipo, que abra puertas. Me gusta mucho decir eso, que abra puertas, que sea una persona que abra puertas, que sea un gran facilitador. Pero lo primero que decimos nosotros en este tipo de proyectos y que el sponsor se la tiene que creer es que el sponsor es el principal agente de cambio de un proyecto de estas características. Estamos siempre hablando de proyectos grandes, más allá de que la compañía sea pequeña. Grandes digo por la cantidad de gente que va a trabajar, por el volumen de trabajo que se genera, en muchos casos, como decía, ¿no? Un volumen que a veces agobia, por la cantidad de información que vamos a manejar, por la cantidad de impactos que va a tener un proyecto en un negocio, en una empresa, en una organización. Entonces, por eso nosotros decimos claramente que es el principal agente de cambio. Y eso se lo tiene que creer el sponsor. Y si no se lo cree, lo convencemos y lo sensibilizamos y lo formamos, etc. Seguramente alguien debe estar pensando, ¿se puede cambiar el sponsor? Sí, claro que se puede cambiar, pero hay que hacer una estrategia muy inteligente. Yo pasé por procesos
de cambio de sponsor, y pasé por procesos con crisis del sponsor, con crisis de credibilidad de un sponsor. Lo cual también, eso fue un aprendizaje personal y profesional desde el punto de vista de la importancia que hay que trabajar antes de que el proyecto se ponga ongoing con ese sponsor. ¿Qué pasaba? Yo trabajé muchos años en Pricewaterhouse y no existía la metodología de pensar en cómo trabajamos con el sponsor. Era ir a comer, ir a tomar un café, le mostrábamos el proyecto, etcétera, y era un poco al andar el sponsoreo. La verdad era esa. Por suerte, y gracias a mucha gente que piensa en mejoras y en innovaciones con respecto a estas metodologías, a alguien se le ocurrió que antes del proyecto hay que trabajar con el sponsor. Lo cual, cuando empecé a aprender también estas metodologías nuevas, que son de los 2000 para acá, aplaudí, porque era un triple trabajo que teníamos los consultores. Cuando el sponsor es, che, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué escribo? ¿Qué puede pasar? Te puede pasar. No te voy a decir que no, no les voy a mentir. Pero es como que con una preparación previa facilita ya un poco más el transcurso del desempeño del proyecto, lo cual es un punto muy a favor de esto. Si pasamos a la próxima, yo ahí traje un poco los gobiernos de los proyectos de acuerdo al perfil organizacional. Traje después algunos ejemplos para compartir y contarles algunos casos interesantes. Hablábamos con Ana y con Mónica la importancia de que yo les decía que en toda organización que quiera hacer un proyecto, cualquiera fuese, el gobierno del proyecto, los gobiernos de los proyectos son totalmente distintos. No es lo mismo una pyme que una multinacional donde tenés 5.000 personas. Entonces, bueno, tuve la suerte, agradecido de que la vida me ha dado la oportunidad de transitar varios proyectos, muchos proyectos y de distinto calibre. Pude traer proyectos reales. O sea, esto es real, esto fue real, donde trabajamos sobre una pyme. Nosotros, obviamente, en Argentina, la pyme la tenemos como categorizada como en 3 instancias, ¿no? La pequeña, que es hasta más o menos 50 personas, con un volumen de facturación y con un volumen de mercado. La mediana, que es de 50 a más o menos 150 empleados, con un volumen ya un poco más importante. Y después, obviamente, hay otra categoría que es más nueva, que es lo que nosotros llamamos la pyme emergente, que es una mediana que está teniendo proyección y que se puede convertir, si sigue esa proyección en niveles crecientes, a transformarse en una empresa grande, ¿sí? La pyme emergente, pero obviamente para que esa pyme emergente se convierta en una grande, el tránsito es más complejo. Bueno, ahí tenemos, en el caso de una pyme, el caso del Estado. El Estado en Argentina adquiere muchos proyectos del BID, como sucede seguramente en Uruguay, en otros países de la región. Una ONG que quiso hacer un nivel de pequeña transformación y de mejora. Una grande local, sin proyección internacional, ¿sí? Y una regional multinacional, porque pueden ser distintos casos. En cada uno de ellos, fíjense, el sponsor son personajes totalmente diferenciados, ¿no? La pyme es el dueño directo, puede ser inclusive el que creó la pyme, ¿sí? Es el dueño, o uno de los hijos de los dueños, como puede suceder en las pymes más familiares. En el Estado siempre vas a tener un funcionario público, lo cual en Argentina es un inconveniente. Ya ustedes leen los diarios y se darán cuenta por qué les digo. La ONG siempre es el gerente de la administración. Las ONG tienen un comité directivo y siempre tienen alguien que cumple el rol de gerente de administración, y después obviamente tienen como consultores o tienen personajes dando vueltas, no tiene una estructura muy grande. La grande local, ¿sí? La compañía que es nacional, el grande local, siempre los gerentes en términos generales terminan siendo los sponsors, los gerentes de primera línea. Y en regionales y multinacionales siempre ponen ahí gerentes de segunda línea, ¿no? Los gerentes de primera o directivos, etcétera, los ves
en lo que podría ser ahí como otros actores, en la columna de otros actores tenés actores que interactúan permanentemente con ese sponsor. En las nacionales, en las internacionales, en las multinacionales, tenés una figura que es muy americana, muy norteamericana, muy estadounidense, que es el Steering Committee. Y está bueno en algunos casos, que yo tuve la posibilidad de trabajar en una empresa australiana. Steering Committee es el equipo directivo, son directores que están mirando permanentemente el proyecto, pero permanentemente reunís una vez por mes. No, y te reciben 20 minutos para ver los grandes highlights del proyecto. No estamos hablando de eso. Pero, de alguna manera, ese gerente puede respaldarse en ese steering committee como para que le bajen alguna línea más corporativa. ¿Sí? Si pasamos la próxima, ahí vamos viendo ya las estructuras de cómo fuimos armando los gobiernos de los proyectos. Bueno, este es un caso de una pyme argentina, del rubro industrial, donde el caso de cambio fue un cambio estratégico. ¿Qué era el cambio estratégico acá? Eran dos proyectos en uno. El primero fue un cambio estratégico porque empezó a ofrecer nuevos productos de herramientas industriales. Ellos tenían también herramientas industriales de producción propia, pero hicieron un convenio a nivel internacional donde importaban herramientas industriales de primerísimo nivel, donde sus principales clientes, y ahí se potenció también el negocio, fueron las principales automotrices, empresas mineras y empresas petrolíferas, lo cual generó ahí un cambio estratégico de posicionamiento. Y el otro proyecto tenía que ver con el recambio generacional. Esto es, el padre, después de 40 años o 30 y pico de años de trabajar, fundó la empresa desde cero, hizo una empresa de 250 personas, estábamos en este momento con 250 personas, y con la ramificación de que no solo esté en Buenos Aires, sino ya en 9 provincias. Entonces necesitabas tener jefes de filiales, bueno, se hizo todo hasta un cambio estratégico por esta diversificación. Bueno, el proyecto, ¿cómo lo armamos? Lo armamos de esta manera. El sponsor principal es el dueño fundador de la compañía, porque es la persona que dijo, yo con mis 70 y pico de años, no me da más para el tipo de negocio que se viene. Tengo 3 hijos, que a cada uno le iba a dar el 33% del paquete accionario del negocio, y los 3 hijos se dividieron el negocio de la siguiente manera. El varón más grande, esto parece, ¿no? Hablar de la Edad Media, pero tiene una lógica, ¿no? El varón más grande terminó siendo el gerente general. La hija era la gerente de recursos humanos. Y el más pequeño, el más joven, terminó siendo el gerente comercial. Pero cada uno tenía el 33%. Bueno, armamos un comité de los sucesores con los gerentes. Porque acá también hubo un tema político que es para filmar El Padrino 4, más o menos. Porque en realidad los gerentes eran todos amigos y eran como las segundas manos de la primera generación, del dueño fundador. ¿Y ahora qué me van a decir estos chicos que tienen 30 y pico, 40 años? Entonces fue todo un trabajo de, bueno, cómo instalamos, ¿sí?, los nuevos dueños, cómo instalamos los nuevos gerentes, ¿sí?, cómo instalamos los nuevos paradigmas organizacionales, porque ahora obviamente tenían clientes medianos, algún grande, pero ahora iban a empezar a tener, con este acuerdo internacional de herramientas, que las importaban directo desde Estados Unidos, les iba a generar 10 clientes de primer nivel en Argentina, entre automotrices, mineras y petroleras. O sea, imagínense cómo se expandió el negocio con esto. Entonces, también el comité ayudó, y con la gente más grande tuvimos que hacer todo un trabajo de coaching para mentalizarse por este cambio de paradigma de negocio. Entonces, el dueño fundador es el sponsor. Es el que quiso promover todo este cambio, perfecto. Los hijos y los gerentes terminó siendo un comité
de asesoramiento en el proceso de cambio y de reconversión. Una persona hizo el doble rol de PM y Change, hacía los dos roles, porque, a ver, su estructura, si se fijan, era una estructura pequeña, y armamos 4 frentes. El frente de management, que es toda la parte de gestión, el frente de mercado, que tenía que ver con revisar el posicionamiento, ¿sí?, de la empresa frente al mercado, porque obviamente cambiaba inclusive lo que era el mercado específico de lo que es herramientas industriales en la Argentina. Esta empresa le cambiaba el mercado específico, así que tuvimos una persona mirando esto. El frente de logística, que lo hacía la persona que se encargaba de todo lo que es supply chain, y frente de planta, donde estaba el gerente de operaciones y de planta. Bien, en cada casillita había una persona, no es que había 4, 5, etcétera, y había 3 consultores. El asesor legal, el asesor financiero y quien habla. Nada más. Entonces, lo armamos de una manera, porque, a ver, imagínense que cuando empezamos a tirar estos temas y decir, bueno, ¿quiénes tendrían que trabajar en el proyecto? Querían hacer una estructura elefantiásica para una compañía que no le daba para hacer una estructura elefantiásica porque terminaba siendo absolutamente improductivo. Hay que ser inteligente en armar estos gobiernos, por el tema, obviamente, del desempeño que tiene que tener un proyecto de estas características en una pyme. Porque uno de los hijos venía y decía, no, porque podemos, yo me estudié el PMBOK de versión no sé cuánto y me gustaría, bueno, dale, es buenísimo, es la mejor metodología del mundo, excelente. Pero parate de que esto es una pyme. No tenés 500 personas, no tenés 300. En ese momento era una empresa de 100 y pasó de 100 a 250 personas en 2 años. Para que se fijen cómo cambió el volumen de negocio, porque obviamente lo que hicieron fue diversificar territorialmente la compañía, cuando antes era centralizado en Buenos Aires, en 9 provincias de Argentina. Bueno, entonces, ahí hay un punto que es importante para trabajar con las personas relacionadas al gobierno del proyecto. Está buena la ambición, está bueno pensar, soy un kiosco y quiero ser la NASA. Me imagino ser Apple dentro de 20 años. Me encanta, son visiones fantásticas. Ahora, no podés implementar un proyecto pensando que hoy sos Apple cuando sos un kiosco. Y este es un punto que sensibilizamos con estas personas. Porque, digamos, es un tema de bajarlos a la realidad. Porque después colapsan y el nivel de desencanto es alto. ¿Saben? El nivel de desencanto en estos proyectos es alto, porque pones dinero, pones tiempo, pones esfuerzo, pones personas, disposición de personas, y después colapsa en algún momento. Entonces, en las pymes, lo que tenés que trabajar es esto, ¿no? Tienen visión, tienen ambición, fantástico, pero vamos paso por paso. Esto es un punto importante. El otro punto para el gobierno, el tema en las pymes, son la familia, es la familia, porque obviamente en este caso es familiar, y seguramente en Uruguay tienen la misma estructura que Argentina, que el 80-90% de las pymes son familiares. Entonces, ¿qué sucedía también además de eso? Además del padre y los hijos, había un cuñado, había un yerno, había el hijo de un primo, etcétera, etcétera, donde juegan unos roles determinados. Y hay un tema de poder muy interesante. Digo, uno que tiene una maestría en sociología y le gustan estos temas, es fantástico. O al que le gusta la psicología social, también. Es interesante cómo juega la familia en los roles de poder. Cómo quedo después del cambio. ¿Sí? ¿Cómo voy a quedar? Porque bueno, yo siempre, sucede a veces en las pymes familiares, que algún becado tenés. Y cuando empezás a hacer toda una reorganización y decís, el becado afuera, porque no voy con el nuevo sistema del trabajo, o reconvertimos el becado o el becado va afuera. Una vez me acuerdo en una charla, un especialista en pymes le dijo, una persona decía, yo tengo una panadería industrial, decía, y tengo a mi cuñado, y no lo puedo sacar, no, lo tiene que echar, le dijo el especialista, porque si está becado, no le está sumando, no le está agregando valor. Bueno, digo,
no yendo de manera violenta a estos casos, pero sí poner el ojo qué pasa con los familiares que están dando vueltas o empleados de favor, porque es el hijo de un amigo del dueño fundador y que no tiene trabajo y bueno, lo ponemos en algún lugar en la planta para que haga algo y le pagamos un sueldo, porque sucede esta lógica en las pymes en Argentina. Hay una lógica también de construcción en ese sentido. Entonces, bueno, cuando empezamos a pensar en los familiares, en los amigos, en los primos y en los otros, es todo un tema, porque también esos personajes juegan su juego político. Y acá, un concepto que lo tengo recontraclaro de hace muchos años. Todos estos procesos de cambio tienen su juego político. Todos tienen juego político. Porque cada persona, cada ser humano que está en una organización tiene un interés particular de por qué está en esa organización. Imagínense en un proceso de cambio. Este es el caso de la pyme. Bueno, ¿cuál fue el resultado de la pyme? Fue la reconversión a través de esa incorporación de esos nuevos productos, la expansión en el mercado y claramente los hijos del dueño fundador hicieron el takeover del negocio, ¿sí? del manejo del negocio. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. No hay ningún proyecto fácil. Porque en el medio te encontrás con problemas que tienen que ver a veces con la comunicación, con las expectativas, con los distintos stakeholders que estás trabajando, esa cosa política que les decía, ¿sí? Con el tema de cambiar el mindset de las personas, ¿sí? Digamos, cuando rompes un paradigma o cuando cambias un paradigma, todos tenemos el mindset del paradigma que nos genera un cierto confort. Entonces no quiero cambiar. No me conviene cambiar, no es que no quiero. Cuando empezás a escarbar es porque no es que no quiere, no le conviene cambiar, porque está perdiendo posiciones de poder. Entonces eso es lo que hay que descubrir también en estos proyectos. Y es ahí después que tenés que ser creativo y definir con esta gente qué haces. En algunos casos dice, bueno, quedémoslo, tengámoslo ahí, no lo toquemos, tengo compromisos, bueno, pero que no haga ruido. Habla que no haga ruido, porque encima hacen ruido en los procesos de cambio. Y eso te genera un estrés tremendo a la gente que quiere cambiar en serio. Entonces, ahí es donde, en el caso de las pymes, por ejemplo, hay que trabajar muy bien. Y con el dueño fundador, obviamente, no tiene ni cultura de proyecto, no sabe lo que es un proyecto de cambio, entonces hay mucho de acompañamiento y mucho de coaching. Mucho de coaching. Y participar en algunas reuniones, que no son muy agradables, por decirles, pero acompañamiento en reuniones para que también tome decisiones más inteligentes. ¿Sí? Y que ese proceso, en este caso, el proceso de recambio generacional, no sea violento tampoco para la organización. Por lo tanto, armamos un proceso de transición que fue lo suficientemente inteligente para que los que venían de la vieja guardia no se sientan lesionados en el tema de se abandona el viejo paradigma. Entonces fue todo un trabajo lento, fue un proyecto de 2 años, en el cual tuvo sus frutos, pero porque se fue llevando paso a paso. En este caso, como decimos nosotros, el cambio violento no es positivo. No es positivo. Hay que tener mucho tacto político en estos temas. Entonces, trabajar mucho con el sponsor, en este caso, trabajar mucho con los hijos que iban a hacer el recambio generacional. Los asesores, ahí figuran 2 asesores, uno legal y uno financiero, que eran 2 buitres, como yo le digo, eran 2 buitres que vivían del negocio y que le comían la cabeza al dueño, y los tuvimos que poner también en el proyecto para que no tiraran piedras, como decimos nosotros. Entonces ahí, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, ahora sos vos parte del cambio. Lo primero que le dijimos, vos sos parte del cambio. Y como que se quedaron, ¿no? Ah, ahora soy parte del cambio. Sí, sos parte del cambio. Y vino el fundador y les dijo, y les explicó, y le dijo, quiero que ustedes me ayuden a cambiar el negocio. Ustedes son mi soporte. Bueno, perfecto. Y ahí empezó a caminar.
Esto es un poco también tener esa gestión de stakeholders que requiere un gobierno de estas características. Es un gobierno pequeño, ¿sí? Muy interactivo, muy de ida y vuelta, ¿sí? Donde en la mesa estábamos todos y discutíamos todos. Después había una mesa chica, claramente. La mesa chica era el padre y los hijos, ¿sí? Esa era la mesa chica, pero la mesa más grande los hacíamos participar y a veces se generaban ideas muy interesantes en estos frentes que aparecían ahí, que los frentes eran generalmente jefes de área. Muy interesante lo que han aportado y lo que ha generado también para que el negocio cambiara positivamente. Si pasamos a la otra, si es posible, este es un caso totalmente distinto. Este es un caso de un proyecto del BID en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Argentina. Entonces, ahí miren cómo cambió, porque obviamente había otros componentes dentro del proyecto totalmente distintos. Decíamos, el patrocinador de este tipo de proyectos siempre es un funcionario público. Nosotros lidiamos aquí con un subsecretario de Agricultura de la Nación, con un dolor de cabeza tremenda, con un copatrocinador que era un especialista, súper especialista en desarrollo forestal. El caso era un programa forestal que se implementó en Argentina, con financiamiento del BID y con 2 consultoras que participaron dándole soporte en el proyecto, una más técnica y otra más de gestión de proyectos y portafolio de proyectos. Bueno, fíjense toda esta línea de gente que trabajaba en, en el proyecto, que son la mayoría, eran todos funcionarios públicos. Todos funcionarios más que públicos, políticos. Porque una cosa es el funcionario público de carrera, que no se compromete con ningún gobierno. En este caso, la mayoría eran todos funcionarios políticos. ¿Cuál era la lógica? En un programa nacional forestal para cuidar los bosques nativos y que el gobierno de Argentina en ese momento se dio cuenta que no hay desarrollo forestal en algunas provincias donde tienen bosques nativos que son realmente preciosos y valiosos. Entonces, esto tuvo un impacto en 10 provincias argentinas, que tenían bosques nativos de un nivel, de una belleza inclusive, que los he conocido fantástico. Bueno, el tema es que en el medio, los pocos consultores técnicos externos que había, fueron los que le metieron un poco más de cabeza. Y el Banco Interamericano de Desarrollo lo que hacía era velar 2 cosas. La primera, el cumplimiento del proyecto, que fue un proyecto de un poco más de un año, que se ve el proyecto, y segundo, que no se coman el dinero, como control de gestión. Por eso les mete auditorías que son muy estrictas a los gobiernos argentinos. Ahora, todo el resto de esos equipos que ustedes están viendo son todos propios de los funcionarios políticos. Algún funcionario de carrera participó, sí, claro, claramente, pero las cabezas son todos personajes políticos que están 2, 3 años, se van, después van a otro lugar, etc. Nosotros ahí, la novedad de ese proyecto es que se generó un equipo de change management, porque había que trabajar con los gobiernos provinciales en el tema de implementar una oficina o una secretaría o una dirección, depende cómo se llamara, depende también el organigrama de los gobiernos provinciales, de desarrollo forestal y de cuidado de bosques nativos. Entonces eso también implicó, obviamente, hacer una selección de gente para ocupar los puestos técnicos, implementar esto, trabajar con los gobernadores, trabajar con secretarios, subsecretarios, etcétera. Fue un proyecto muy técnico, lindo desde el punto de vista de cuidar el bosque, los bosques, etcétera, pero también complejo porque trabajas con políticos. No es lo mismo trabajar con el dueño de la pyme, anteriormente que vimos, o con un gerente de multinacional, que con un político, porque obviamente ese subsecretario de Agricultura iba a su provincia con un interés particular y decía, yo estoy creando y estoy cuidando los bosques nativos de la Argentina y fundamentalmente de mi provincia. Vótenme porque mañana voy a ser diputado. Funciona así. Funciona así. Y el nivel de desgaste es importante.
cuando digo el nivel de desgaste es importante, tiene que ver fundamentalmente en que se trabaja mucho. 8 de la mañana hasta 8 de la noche, a veces los fines de semana hay alguna reunión, tenés que viajar, tenés que ir a una provincia y después ir a otra, etcétera, es bastante desgastante. Entonces, este tipo de ejemplos de gobiernos de proyectos en los casos de gobiernos que tienen que ver con Estado, tienen esa complejidad. Los procesos de sponsoreo, cuando tenés que trabajar con el patrocinador y en este caso copatrocinador, eran muy ásperos, eran muy difíciles. Tenés que ir a hacer una comunicación a X cantidad de provincias porque está pasando esto y necesitamos esta información. No tengo tiempo. Y te dejan, y no tengo tiempo. Cuando lo hemos trabajado, cuando lo hemos sensibilizado, se comprometió a trabajar activamente y después, claro, la agenda explota por otro, a esos funcionarios políticos les explota por otro lado. Cuando le digo les explota por otro lado es porque tienen cosas del día a día que ocupar. No llegan a cumplir las expectativas. Y en algunos casos, que pasó, desapareció el patrocinador principal y el copatrocinador funcionaba como número uno del proyecto porque además era el que sabía técnicamente. ¿Sí? Tengan en cuenta que ese copatrocinador era un funcionario público, y político, pero con altos niveles de capacidad técnica en ese tema. Esos son los puntos que nosotros ahí tenemos como complejidad. Si pasamos al otro, el caso 3 es totalmente distinto. Es una empresa del rubro de oil and gas en Argentina. Es una compañía grande donde tenían 3 plantas de extracción y separación de gas y de transporte de gas. Por lo tanto, tenían 3 plantas en la Patagonia Argentina y oficina en Buenos Aires. Bueno, este fue un caso de un proyecto tecnológico. Proyecto tecnológico muy grande con impacto a casi todo el negocio. No todo, pero casi todo el negocio. Impactaba en un 80-90% de todo el negocio. Ahora, el proyecto era tecnológico, pero el sponsor fue el CFO. El CFO en esa compañía funcionaba como el número 2. Tenías al gerente general y tenías al CFO. El CFO era el número 2 y tenía 2 o 3 intereses importantes. Por eso fue elegido el CFO y bueno, y después se tuvo que formar y se tuvo que sponsorear. Los intereses del CFO eran, en primer lugar, el impacto tecnológico, obviamente impactaban en procesos financieros, entre otras cosas, ¿no? Ese es el uno. El otro era una necesidad de tener una carrera dentro de esa compañía, porque por la lógica que tenía esa compañía, el gerente general duraba aproximadamente siempre entre más o menos 2 a 4 años. Entonces, sabía que en algún momento se iba a ir, porque el directorio cambia el gerente general cada 2 a 4 años, y tenía un interés de ser el nuevo gerente general, lo cual no sucedió. Pusieron a otro externo. Y después había un par de intereses más que tenía que ver, obviamente, con el manejo de la información. ¿Sí? Ahora, este sponsor no estaba solo, tenía un comité donde estaba el gerente de recursos humanos, el gerente de logística, los 3 gerentes de las 3 plantas, ¿sí? Porque obviamente había impacto en los procesos productivos, y el gerente de IT. Después hubo un director de proyecto, un equipo de gestión del cambio que acompañaba como staff, y acá hay un dato importante que esto también lo quiero traer, porque antes los equipos de gestión del cambio eran más funcionales, y de un tiempo para acá, ¿sí? Es como se fue reposicionando el equipo de gestión del cambio como un equipo más asociado a ser un staff y de apoyatura directa al director o gerente de proyecto. Esto es así, por eso cambió también la lógica. Gestión del cambio tuvo un poco más de nivel estratégico dentro de lo que es los proyectos en los últimos 15 años. Es la mano derecha del director de proyecto y conversa permanentemente con el sponsor y los comités. Entonces, no era lo mismo la gestión del cambio de hace 25 años o 30 años atrás
eran oficinas como si fuesen los equipos funcionales, cumplían el mismo rol. Entonces era netamente operativo. Ahora Gestión del Cambio tiene otra lógica, ¿sí? Este proyecto fue un proyecto donde fue conformado en 4 fases de implementación, y duró más o menos 1 año y medio, ¿sí? Con muchas idas y vueltas por la dispersión geográfica, porque además de implementarse los sistemas tecnológicos en todas las áreas de back office, recursos humanos, finanzas, logística, compras, etcétera, después estuvo el tema de las 3 plantas. Entonces, cada planta, que eran en lugares totalmente disímiles, pero dentro de la Patagonia, tuvimos que hacer distintas fases para cada una de las plantas, para ponerlos todo en operativo. Fue un trabajo bastante medular. Pero lo interesante aquí es que los consultores aquí funcionan como apoyatura. No es que dentro de cada cuadradito del entagrama que acá estoy dibujando hay un consultor. Son todos propios, son todos internos. Los consultores son de apoyatura, de asesoramiento, te brindan metodología, te ayudan a, como decimos nosotros, a empujar el lápiz, a generar productos, a generar ideas, etcétera, a implementar, pero no tienen un rol netamente ejecutivo como responsables, ¿no? Entonces, en este proyecto, lo interesante fue que el comité con el sponsor funcionó muy bien a nivel decisorio. Se hacían, además de tener la reunión semanal por el proyecto, teníamos una reunión quincenal del sponsor, el comité, el director de proyecto y el equipo de gestión del cambio. Fue fascinante cómo también se manejó esa impronta, ¿no? de ir cada 15 días, ir generando ideas, porque obviamente tenía el sponsor, ahí le dio una visión estratégica de ese proyecto. La verdad que fue muy interesante de cómo se armó este gobierno. Y la verdad que fue un proyecto que no ha tenido ruido, que hemos generado un buen team de personas en el cual se ha generado un ida y vuelta interesante que ha tenido un impacto directo en el proyecto, positivo, claramente, ¿no? Para que cumpliéramos con los propósitos y con las metas que nos habíamos buscado. Si pasamos a la otra. Gustavo, está súper Sí. interesante y sé que nos queda un caso más todavía, Sí. pero me preocupa el tiempo para que te puedan hacer preguntas y Sí. sacarte más el jugo. No, porque Vamos a la otra que les 8. cuento rápido. Ahí está, bárbaro. Les cuento rápido, vamos que les cuento rápido. Bueno, este es un caso de una empresa del rubro de servicios financieros, que es una regional de Sudamérica, que es un proyecto de M&A. Y acá lo interesante, que un proyecto de M&A en un banco, lo interesante es que este proyecto tenía un comité de integración compuesto por gerentes de ambos bancos, ¿sí? El sponsor, que era el CEO del banco adquiriente. Hubo un equipo de Change Management que les gustó que sea Change Management a nivel estratégico, ¿sí? No tanto a nivel operativo. Esto fue buenísimo porque ha generado también una impronta también en los agentes de cambio, en el clima de cambio, etc. Pero para que entiendan también la complejidad, había un PMO, que era el que hacía toda la programación y planificación global del proyecto, 4 PMs y 13 frentes de trabajo. Tremendo. Ahora, los 4 PMs los segmentamos por área de interés. Un PM de tecnología, un PM de operaciones, un PM de áreas de negocio y un PM de toda la parte económica financiera más regulaciones. Entonces, se ocupaban de distintos temas, ¿no? Si ustedes me dicen, ¿qué lío, qué es esto? 13 frentes de trabajo, 4 PMs, un PMO, un equipo de change, un comité de integración de 7 gerentes y un sponsor, ¿qué lío? Funciona. Funcionó. Funcionó. A ver, ¿por qué funcionó? Porque tuvimos tiempo para armarlo. Porque tuvimos tiempo, o sea, a ver, nadie sabe, digamos, todo esto se aprende y nadie sabe desde la cuna
cómo se hace un M&A, una transformación, cómo se trabaja en proyectos. Hay que formarse. Entonces, cuando nos sentamos con el sponsor y dijimos, bueno, ¿cuál es tu visión? Y la visión era un poco bien a la criolla, ¿no? Hacerlo ahí, hagámoslo un poco así nomás, así que yo, no. A ver, aquí compraron un banco, invirtieron mucho dinero, van a tener que tomarse un tiempo prudencial para, primero, planificar el proyecto, segundo, para preparar el equipo, y después todas las actividades de ejecución de un proyecto que tienen, y que después obviamente hicimos una planificación muy colaborativa para que no se nos escape nada. Entonces, fíjense que además que yo le dije que hay 13 frentes de trabajo, cada frente de trabajo tenía un líder y tenía equipos internos y externos. ¿Cuánta gente trabajó en este proyecto? Trabajaron más de 50 personas. Más de 50 personas. En algún momento eran un poco más, porque entraba una consultora, estaba 4 meses, implementaba, hacía, miraba, analizaba y después se iba. Pero hay que gestionar este flujo de gente. Hay que gestionar las expectativas. Hay que gestionar este lío. Como decíamos, ¿es un lío manejar esto? Por supuesto que es un lío. Pero hay que ponerle cabeza. Entonces, cumplieron un rol clave en este proyecto 3 personas. El sponsor, la persona que fue PMO y la cabeza de Change Management. Fueron 3 claves para que esto funcionara bien. Inclusive para empujar a lo que nosotros llamamos el comité de integración de los 7 gerentes, que participaban en decisiones claves, críticas, difíciles en algún momento. Pero tuvimos que generar una rueda virtuosa, un círculo virtuoso de comunicación, de trabajo en equipo, de decisión, para que esto ocurriera. Fue un proyecto largo, no fue un proyecto de 2 meses ni de un año, etc. Fue un proyecto largo. Entonces, fíjense la importancia de trabajar con estos principales actores de un proyecto. Inclusive con actores, no solo con los actores principales, con los secundarios. Los secundarios tienen un rol fundamental dentro de un proyecto. Los líderes de frente, los PMs. Cada PM tenía como un interés y lo que no queríamos es que cada PM, con sus frentes de trabajo a cargo, se convirtiera en un silo. Entonces, reuniones de integración, PMO, PMs, Change Management, todos 2 veces por semana, para que el flujo de confianza, para que el flujo del trabajo en equipo fluyera, vaya y venga, haya feedback, genere confianza. Somos un equipo. O sea, parece cursi lo que estoy diciendo, pero claramente si esto no está bien estructurado, bien pensado, fracasa. Tengan en cuenta que estos son proyectos, digo, por ejemplo, el de gobierno, el de Estado, el que vieron de Oil and Gas, el que ahora les voy a mostrar, son proyectos de 6 ceros en dólares. Entonces, acá lo que sensibilizamos ¿hay una inversión importante? Hay una inversión importante. ¿Hay que hacerlo bien? Hay que hacerlo bien. Bueno, despojémonos todas nuestras cargas que venimos de antes. Hay que pensar en el rol que vos ahora vas a tener. Esto es un punto importante del gobierno. Y es un punto de coacheo y de monitoreo permanente. Porque si no, la curva te va cayendo. La curva de performance, el clima, te va cayendo. Y el conflicto dentro de un proyecto después lo sufre el negocio. Y el negocio después te va a venir a buscar y te va a decir, ¿qué pasó acá? Como ha sucedido en alguna vez. Y la última, si es posible, bueno, esto es una multinacional del rubro minero que hizo el takeover de nuevas unidades de negocio. Compró unidades de negocio en el continente americano, porque es una multinacional del rubro minero australiana y británica. Tenía operaciones en Australia, Sudáfrica, 2 países de Asia que ya ni recuerdo,
y en dos, en España y en otro país más de Europa. Bueno, ¿qué hicimos? Este fue un proyecto, como verán, más complejo, que tiene que ver justamente con una mirada más matricial. Había un PM por cada país, había un PMO en Australia, ¿sí? Como si fuera un Shared Service Center, a cada uno de los PMs que tenía que implementar la unidad de negocios nueva en el país. Y un equipo de Change Management, claramente, que también brindaba servicios a cada PM y obviamente a cada frente que tenían que implementar X cantidad de temas súper complejos. Y había una doble dependencia funcional del equipo de Change Management. Dependíamos directamente del PMO que estaba en Australia y dependemos de cada PM en cada site, como decíamos, ¿no? En Chile, en Perú, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, era como doble vía de dependencia, que hay que manejarlo, porque culturalmente hay que estar preparado para manejar también ese doble reporte, ¿sí? Pero también le dábamos servicio a los frentes de negocios, tecnología, personas y procesos, porque tenían que implementar toda la operación para que salga, tenía que salir bien de acuerdo a los estándares que venían de Casa Matriz. Casa Matriz era Melbourne, Australia. Entonces, bueno, ¿qué hicimos para que sea más fácil? ¿Y qué propusimos? Que la puesta en marcha, o sea, lo que sería el takeover, la construcción y la puesta en marcha de cada site, lo hacíamos por fases. Porque si lo hacíamos todo juntos, nos volvíamos locos. Entonces, la fase 1 fue Chile, lo puse así en orden. La fase 1 fue Chile, la fase 2 fue Perú, la fase 3 fue Colombia, y así México, Estados Unidos, y terminó en Canadá. Ahora, en algún momento, cuando ya estaba por salir la operación, ¿sí? Ya arrancaba el otro site a trabajar. Entonces, en algún momento, quizás un mes, mes y medio, se traspolaba lo que trabajábamos, por ejemplo, en Chile y en Perú. Y después, cuando terminaba Chile, Perú, ya arrancaba después, más adelante, Colombia, y así sucesivamente. Entonces, había una gimnasia también de trabajo que había que adquirirla. Y lo interesante, como les contaba anteriormente, ese PMO reportaba un steering committee. Cuando hablamos de steering committee, es un comité directivo de, obviamente, como ustedes saben, directores que reportaban accionistas. Estamos hablando acá mucho dinero, ¿no? Porque obviamente, técnicamente, o no técnicamente, para más fácil entendimiento, fue la minera que compró minas en el continente americano, ¿no? Fue una compra y la puesta en marcha. La puesta en marcha, depende del tipo de lugar, duraban 6 meses, en algún lugar duró un poco más y en otro lugar duró un poco menos. Era un trabajo intensivo. ¿Sí? Así que fíjense, este es un ejemplo de una multinacional importante, de un proceso de takeover que se estructuró desde el punto de vista matricial. Obviamente, cabeza anglo-australiana, porque es una corporación anglo-australiana. Con esa cabeza, y bueno, los latinos nos tuvimos que adaptar a la cosa y a la cultura más sajona, ¿no? Anglosajona. Desde ese punto de vista, también se trabaja, y obviamente también los que trabajamos en este proyecto nos tuvimos que amoldar a una cultura de trabajo, de doble, triple reporte, porque dependíamos del PM, dependíamos del PMO, y dependíamos también de los pedidos que nos hacían los 4 frentes que ahí figuran por sobre el frente de Change Management. Fue todo un desafío. A la próxima. A ver. Bueno, estos son como algunos puntos como para cerrar la charla, ¿no? Los temas que siempre nosotros hacemos un punteo para poder trabajar. ¿Qué necesitamos y qué hay que hacer? Entonces, estos son grandes 8 desafíos que tenemos que trabajarlos, porque si no, fracasa un proyecto.
O sea, tener al sponsor activo, presente, que sepa qué hacer, que el proyecto tenga un gobierno que esté alineado para trabajar en equipo, porque si no, no funciona. Los silos, el vedetismo, como decimos, no funciona. Involucrar a los líderes de negocio y a los mandos medios es clave. Los mandos medios a veces son más importantes que los líderes de negocio. ¿Sí? La comunicación que tiene que ser multilateral y dinámica, ¿no? Y generar la inteligencia para que haya una comunicación correcta y no saturar de una manera que termine siendo ensordecedora, ¿sí? Y saturadora. El gobierno del proyecto debe actuar como agente de cambio. Si no tiene ese chip de agente de cambio, no va a servir. Porque tenés que mostrar entusiasmo del cambio, tenés que promover el cambio, tenés que convencer a algunos que te dicen, no estoy seguro de que esto funcione. Si vos estás seguro, tenés que salir a convencer. Entonces, ahí también le pedimos algo que es interesante, que en los temas de change management se trabaja mucho. El change management no lo hace un experto. El change management no lo hace solamente un equipo, lo tienen que hacer todos. Este es un punto clave para nosotros. Y el tema de tomar el gobierno como agente de cambio es uno de ellos. Mirar el tema de los impactos que tengan en clima, cultura, personas y en negocio. Todo lo que vos producís en el proyecto. Tiene que tenerlo claro el sponsor, tiene que tenerlo claro el comité que acompaña. Y después, los compromisos, plazos, funciones y esfuerzos tienen que respetarse. Si elegimos una persona como PM y esa persona no es ni siquiera un mando medio, hay que darle el poder y la autoridad para que ejerza como project manager. Después no, yo soy el gerente y lo piso de arriba. No. Si lo elegimos porque tiene capacidades, hay que respetar esto. Eso es clave, porque eso sucede mucho en los proyectos y termina siendo un dolor de cabeza. Y el último tema, los procesos deberían ser ágiles, los procesos de decisión deberían ser ágiles. Porque si no, el proyecto, como todos saben, le ponemos due dates a distintas etapas del proyecto, actividades, macroactividades. El tiempo pasa rápido. Si tomamos decisiones y nos tomamos nuestro tiempo, puede llegar a tener un perjuicio importante en todo lo que tenga que ver con el proyecto. Nosotros de alguna manera trabajamos esto, ¿sí? Y un poco también está basado en la experiencia. Lo interesante de esto es que, bueno, obviamente, cuando hay alguien quiere cambiar y te escucha y aprende y se genera un entorno colaborativo, esto es lo positivo. Después también hemos tenido casos complejos. No le voy a decir que todo es fácil, porque al principio todo sucede en espacios y en proyectos donde todo es color de rosas y después en el transcurso es una guerra civil. Entonces ahí también es un punto donde hay que generar distintas acciones y estar atento también a cómo los personajes que están dentro de un gobierno del proyecto van mutando también en su parecer en el proyecto. Porque, ¿qué sucede? Al principio todo es lindo, es fantástico, vamos a cambiar la organización, pero después en el transcurso, cuando empiezan a salir los problemas, no era tan lindo como uno creía. Entonces ahí es donde hay que trabajar más todavía aún. Así que bueno, estos son un poco los puntos que nosotros venimos trabajando y que queríamos compartirlos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. La verdad que súper entusiasmante y muy claro, con experiencia muy variada, o sea que creo que los participantes, que además conocen de distintas organizaciones, pueden haber pasado en sus cabezas preguntas y asuntos diferentes. Las que quieran. Bueno, Sí, por supuesto. A ver, tenemos... Quedo atento. Ahí está. Si quieren podemos abrir el micrófono y ustedes van preguntando y comentando. ¿Sí? Bueno, acá están diciendo excelente presentación, muchas gracias, te están agradeciendo. Gracias. A ver. Gracias, muy amable. Misael. Un placer. Hola, hola. Muy buena Ahí la levantaron. presentación, la verdad me encantó. Hola. Tengo una consulta respecto a Gracias. el proceso de decisión ágil. Además de que el project manager además de que el sponsor esté involucrado en las primeras etapas,
¿Alguna recomendación, algún consejo para que ese proceso decisorio sea ágil? Sí, a ver, la recomendación que siempre tenemos es la siguiente: trabajar en equipo. Si ustedes ya han visto las distintas estructuras de gobierno, el tema es trabajar en equipo entre generalmente lo que sería el project manager, la persona o el equipo que haga, o el líder de change, algún otro líder experto en el negocio que pueda participar, porque en algunos casos nos pusieron también, como estaba el asesor legal en la pyme, algún experto en el negocio, porque eso también te da también una trazabilidad de los impactos que va a tener un cambio en una organización. Y la verdad es que se genere ahí una especie de triángulo virtuoso de trabajo muy colaborativo y levantar alertas permanentemente, sin ser paranoico, ¿no? Porque a veces levantar alertas implica ser paranoico, no, sin ser paranoico. Pero cuando se detecta algo que requiere de, a ver, porque lo que vos podés armar es un proceso decisorio que tenga que ver con lo operativo, para los que son los líderes de frente, que son las personas que están funcionalmente cambiando, y vos específicamente le decís, vos vas a decidir en esto y en esto. Cuando existan estos temas, los subís al equipo del proyecto, que es, en este caso, el director del proyecto, el líder de change, o el comité, o el asesor de negocios, o el experto en negocios. Y ahí se reúnen. Eso me pasó en un proyecto que estuvo buenísimo, donde éramos 3 que tomábamos decisiones siempre. Decisiones que siempre que tengan que ver con algo más táctico del proyecto. Y lo estratégico se lo dejábamos al sponsor. Entonces, vos imaginate un triángulo donde la base lo cortes por un lado y digas, ¿quiénes son los que tienen que tomar decisiones operativas en un proyecto? Los líderes de frente, los especialistas, el experto funcional en implementar el módulo tal de Oracle, de SAP o de lo que fuese. El experto financiero que tiene que analizar las cuentas de los clientes, bueno, etc. Esos tienen que tener dentro del proyecto una decisión operativa y hay que darle empowerment, si no, volvemos al cuello de botella de las decisiones y es un lío. Termina siendo un lío y un dolor de cabeza para todos. El nivel táctico tendría que ser el project manager, el de change y algún experto de negocio o comité que tengas al costado. Y el sponsor con el comité directivo, con el steering committee, tomar decisiones súper estratégicas que tengan que ver con temas de la corporación, temas corporativos, temas de estrategia pura. Son ellos los que están mirando la estrategia, el impacto en el negocio. Entonces, la agilidad se da cuando vos, digo, más allá de las metodologías de agilidad que están buenas, algo tan simple de definir roles y responsabilidades y los nichos de decisión juega en contra, te puede jugar en contra la cultura de la organización. Ojo con esto, ¿eh? ¿Me seguís? La cultura de la Gustavo, organización te puede jugar en contra. la última idea se perdió. Estábamos hablando de la definición de roles. Perdón. Sí. Sí, roles, responsabilidades, y obviamente dentro de esos roles y responsabilidades, ¿cuál es el nicho de decisión que tiene cada uno? Si es en lo operativo, hay que darle empowerment. De la misma manera que el project manager tiene que tener cierta autonomía en ciertas definiciones del proyecto. Porque si llega a ser un cuello de botella, listo, cerremos el proyecto. No sirve para nada. Que puede suceder esto. Y lo que decía es lo siguiente. ¿Podemos utilizar metodologías ágiles para el proceso decisorio? Sí. Tengan en cuenta que los proyectos grandes no podrían tener ciertos frameworks o metodologías de agilidad. Son generalmente por estructura waterfall, ¿no? Que son los tradicionales. Ojo con esto. Ahora, en el medio podés generar agilidad. Pero algo tan simple para definir roles y responsabilidades, Misael, desde el punto de vista de que cada uno tiene que tomar decisiones y dar ese empowerment, eso ya te define el 70% del proceso decisorio.
Después hay otros componentes que tienen que ver con esto. Y otro punto es ojo con la cultura, que no te boicotee la cultura, porque podemos decir, Misael es el project manager del proyecto. Vamos, Misael, vos en todo esto tomás definiciones, pero acá te acompaña gente, todo. Y después la cultura te come, porque Sí, después, claro, claro. después viene el sponsor y te dice, a ver, déjame ver qué estás haciendo. No, tengo que definir un proveedor que no, pero yo quiero, no, pero bueno, y ahí se genera esto y decís, ¿para qué me nombraron project manager? Claro, Y ahí hay claro, un tema claro. después que te impacta negativamente en el clima del proyecto. Entonces, empezar con esas definiciones también son positivas, ¿no? Y son constructivas. Genial, Gustavo, muchas gracias, muchas gracias. acá de Nicaragua te dicen, eres inmenso, Gustavo. No, no, no. Y están agradeciendo. No sé si hay algún... Inmenso. No, inmenso no. Soy hay, alto, pero no soy inmenso. Nada más. Gracias. ¿algún otro comentario, pregunta que quieran? Acá en Montevideo se nos está viniendo el cielo encima, Ah, la lluvia sí. es impresionante. Acá ya pasó. Yo Aquí tenía pasó. una Sí. preguntita, Gustavo, capaz de la previa. Mm. No sé si estoy cortada. No, estás bien, No, dale. no, estoy bien, bien. Ah, ok. Capaz que en las empresas multinacionales y muy grandes, igual se maneja todo siempre a altas esferas, ¿no? Pero en empresas medianas o Sí. en organizaciones a veces sin fines de lucro, de la sociedad civil o más pequeñas, etcétera. Esto que siempre charlamos de que el proyecto de cambio o de transformación surge por algo, ¿no? Por necesidades del entorno. En la previa, ¿no? Porque parece que arrancamos como que ya el sponsor la tiene clarísima, tiene la visión, está, Sí. ¿no? ¿Qué dirías vos de cómo se llega a esa previa, digamos, de cuando el sponsor dice, bueno, o el dueño de la organización dice, bueno, o los directivos, ¿no? Vamos a cambiar nuestro rumbo estratégico, etcétera. Sí. Que tiene que ver con esto que siempre charlamos de los clásicos, ¿no? De Kotter o de otros, Sí. de cómo nos hacemos cargo de que hay una necesidad de cambio o una cosa que tenemos que cambiar, porque si no morimos, ¿no? A ver, Ahí, acá ahí hay. Sí. está bueno si la necesidad también empezó desde abajo de la organización o de otros actores, y si esos actores detectaron, o sea, alguien además del dueño, del CEO o del máxima autoridad de la organización, viene detectando que a veces son quienes están ¿no? Como decimos, en los puntos de contacto, en los momentos de la verdad, en el mostrador, vienen detectando necesidades de cambio. Está bueno también incluirlos en esos equipos de gestión del cambio o de liderazgo del proyecto. Hoy en día, hoy en día todo lo que sea, digamos, co-creativo es positivo. Yo vengo de una cultura, yo cuando era chico leía, no sé si allá en Uruguay llegaba, leía una historieta que se llamaba El Eternauta. Y aprendí algo con El Eternauta que decía que el héroe es colectivo. Y eso es lo que más me gusta. Digamos, los liderazgos, no sé, a los Churchill, pónganle los nombres que quieran, están buenos, pero me parece que hoy en las compañías la co-creación es positiva y genera un estímulo superior a que venga el líder iluminado. Entonces, si tenemos un sponsor que tiene un equipo y esa idea empezó a surgir de abajo y fue de abajo hacia arriba, bienvenido. ¿Me siguen? O sea, bienvenido esa co-creación, bienvenida esa idea que fue desde la base operativa de la organización fluyendo y que ese líder tomó ideas y empezó a decir, acá estamos mal, acá hay una oportunidad de mejora, acá tenemos que cambiar. Ahora, cuando se da cuenta y tiene una idea, inclusive una idea que es un común paraguas, y ese paraguas contiene distintas
ideas pequeñas que le pueden dar un formato, lo segundo que se tiene que plantear es, ¿tenemos la capacidad organizacional para generar un cambio? Porque no es soplar y hacer botellas. Ustedes lo saben. Entonces, se detectó esa idea. Esa persona trabajó con su equipo. ¿Por qué detectaste esto? Tenemos problemas con los clientes, tenemos problemas en la operación, los sistemas son un desastre, no nos generan información en tiempo y en forma. Tenemos que retrabajar. Y así sucesivamente construyen una idea de cambio. Bárbaro. ¿Cómo refinas esa idea? 1. 2. ¿Cómo pasás de la idea a la acción? 3. Para generar un cambio. ¿Quién me puede ayudar? Entonces, ahí también el sponsor tiene que hablar con sus pares. Supongan, el sponsor que detectó eso es el gerente de operaciones de una compañía. Habla con la gerente o gerente de recursos humanos, habla con el de ventas, con el comercial, habla con el gerente general, habla con el de tecnología. ¿Qué está pasando en la organización? Que no estamos siendo eficientes. Porque, a ver, en términos generales, ¿qué hace que un cambio produzca? Además de generarnos mejor competitividad en un mercado. Ser más eficientes, ser más productivos. Eso tiene que ver. Ahora, después empecé a preguntar, ¿podemos generar temas? Che, te va a salir caro, porque siempre la primera es esa, ¿no? Vamos a hacer un proyecto de cambio. Qué lindo hacer un proyecto de cambio, te va a salir caro. ¿Querés contratar a la compañía A, a la B o a la C? Te va a salir caro. Consultores que te hagan este tipo de trabajos te va a salir caro. Entonces ahí después hay que preguntar, ¿tenemos presupuesto para hacer un cambio? Porque esas son las preguntas que hay que... digo, a ver, me ha pasado últimamente sponsor en esa etapa embrionaria. Tengo la idea, pero no sé cómo darle la vuelta. Bueno, pero después vienen las otras preguntas que son más difíciles. ¿Tenés la gente? ¿Tenés la capacidad? ¿Tenés la billetera? ¿O tenés con tus pares? ¿Tus pares están de acuerdo con esa visión? Sí, hablé con mis pares, hablé con el equipo tal, hablé con mi gente, con mis segundas líneas de reporte. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, ¿vendiste la idea al gerente general? Porque en términos generales, cuando lo detecta, una cosa que lo detecta el dueño del negocio o el gerente general de la compañía, que es más fácil. Ahora, cuando hay un gerente, como pasó en una empresa, que no descubrió, pero fue el creador de esta necesidad del cambio, que era el gerente de operaciones, ¿cuál fue la recomendación? Empezá a hablar con tus pares. Cuando tengas el consenso de tus pares, subí al gerente general. El gerente general te va a dar la sensación de, bueno, es una oportunidad, vendelo como una oportunidad, vendelo como la posibilidad de que el negocio crezca. Fíjate si hay presupuesto, el capacity de la compañía, porque obviamente, a ver, todos estos proyectos, salvo el de la pyme que presenté, son todos proyectos de 6 ceros en dólares. ¿Me siguen? Entonces, y además con estamos hablando que estos, muchos fueron en Argentina, en una época donde se podía un poco invertir, y en otros países donde la inversión es mucho más importante, pero el empresario argentino, cuando tienes que decir, mirá, tenés que desembolsar $500.000 para un proyecto donde hay un cambio tecnológico, pero a la vez procesos, y esto tiene un impacto en el cliente, y hay que cambiar tal cosa, y hay que cambiar tal otra, lo piensan no 2 veces, 4, 10 veces lo piensan. Por el tema de la inversión, si vale la pena hacer una inversión. Pero en términos generales, el tema es cómo, ¿no? del proyecto. Y una vuelta más, el propósito del cambio. Porque cuando trabajamos propósito del cambio, era un gerente de operaciones, era un gerente de operaciones. Cuando empezamos a trabajar el propósito del cambio, se generó un insight.
ustedes saben que el insight es un momento mental de las personas en donde de no saber nada o de no darse cuenta, se dan cuenta, ¿no? Y el insight que generó dijo, más allá que es un problema tecnológico de procesos, las personas no están capacitadas, hay que atender mejor a los clientes, etcétera, 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 hay que generar un cambio cultural en la compañía. Me paré y lo aplaudí, porque se dio cuenta que más allá de lo táctico, había algo que es más estratégico. Por eso trabajamos con los propósitos del cambio. No era un cambio en la operación, no era un cambio para mejorar la atención al cliente. Hay que generar un cambio cultural, cliente céntrico, los sistemas no eran lo más importante, sino es una herramienta de soporte, y así sucesivamente. Las personas tenían que capacitarse mejor en no solo cargar la información del cliente, sino también atenderla con calidez, brindarle la información suficiente, que se sienta contento, que haya experiencia del cliente positiva y así sucesivamente un montón de rasgos que tenían que ver con la cultura y con la ventaja competitiva. Eso, cuando dijo que hay que generar un cambio cultural, fue fantástico. Es como, ¿vieron cuando en los dibujitos animados se prende la lamparita? Eso es lo que se generó. Entonces, hacer preguntas difíciles. Cuando hay un cambio, generás un cambio del entorno y de tu estructura mental. Entonces esa persona que estaba mirando el proceso, que estaba mirando el cliente, que estaba mirando la tecnología, después de muchas charlas de idas y vueltas de coaching, de explicarle el proceso de cambio, de hacer inclusive ya trabajando con la persona designada como director del proyecto, con la persona designada del soporte de tecnología, y hicimos una mesa chica de discusión del proyecto antes de explicar. Y nos tomamos 3 meses, Ana, que estaba escrita en un papelito, a tener un plan estratégico que después lo bajamos en una planificación que dar. Esas ciencias se tienen que dar. Gustavo, se nos está cortando la conexión contigo. Me parece que el Río de la Plata está bloqueando nuestra conexión con la Argentina. Que nos quedó bloqueado, pobre Gustavo. Nos quedó bloqueado. A ver si puedo... Sí. Pero no se escuchó. Capaz que está bueno cerrar, Mónica, y a ver si se nos puede escuchar para despedirlo, pobre. Sí, a ver. Bueno, cerramos en todo caso y le agradecemos, y ojalá nos esté escuchando Gustavo, si no, se lo vamos a hacer llegar los agradecimientos que nos han mandado. Un placer tenerlo, capaz que lo invitamos nuevamente para futuro con algunos otros temas, porque ha dejado abierto un montón de temas interesantes. Les agradezco a todos ustedes que hayan participado y bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Me parece que vamos a estar todos en casa tomando tecito. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos, Gracias. descansen. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias de Nicaragua. Chao, José. Ana Inés. Hola. Hola. Sí, ¿quién me habla? Yo, Marcela. Ah, para que voy a cortar la grabación. Ah, bueno.